Hola, bienvenidos. Dios los bendiga. Vamos a pasar un tiempo conversando con Jezebel. Es mi prima y ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia caminando con el Señor. Hola, mi nombre es Jaisbel, soy cubana, soy de Santiago de Cuba y vivo en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Desde que nací he escuchado de Dios y gracias a Dios en mi iglesia me hablaron también de Cristo, mas no como hablan de él en una iglesia cristiana, donde verdaderamente lo conocí. Y a una iglesia cristiana y me gustó mucho de la manera que hablaban de la palabra, como que van más guiados por el Espíritu y se entiende más, la palabra toca más, llega más al corazón. En la ciudad de Orlando comencé a una iglesia, me gustaba mucho el pastor de la manera que él hablaba y él un día anunció que iba a haber bautismo. Y yo sentí que me quería bautizar porque él explicaba lo que era el bautismo, lo que significaba el bautismo, que yo fui bautizada cuando era niña, pero sin tener conocimiento realmente de ni siquiera qué era lo que estaba pasando. O sea, lo sé porque me dijeron que fui bautizada, no porque sentí ni supe nada. Pero ese día fue mi decisión. Entonces yo tampoco conocía de la oración de fe. Pero ese día, antes del bautismo, que yo fui con mi esposo, en ese tiempo era mi prometido, eh, el pastor me vio que yo tenía la mano sujeta de él y como que yo me apoyaba en él para repetir esa oración. Y él, antes de que siguiéramos, él paró eso y dijo, él va a ser tu esposo y todo, pero esto es entre tú y Cristo nada más. Tu corazón tiene que ser con Cristo ahora, porque cuando esté en el cielo, tú no vas a estar con él, tú vas a estar con Cristo. Entonces, ese día me bauticé y sentí mucha alegría y he sentido que es una decisión también que uno toma de buscar a Cristo, ¿verdad? Porque Él ya nos hace el llamado, el momento que uno siente esa curiosidad de quién es Dios, dónde está Dios, yo quiero conocer de Dios, pero uno se aparta fácilmente de Él. A través de los años yo he buscado más de Él y lo he aprendido a conocer y me he encontrado con situaciones donde la gente habla de Cristo como si Cristo estuviera al lado de ellos y yo quería saber, pero ¿cómo es posible que tú sabes que Cristo está al lado tuyo? Eso no era ni posible. Y yo he aprendido como a sentir la presencia de él al lado mío. Yo no lo veo, yo no lo toco, pero yo siento que está a mi lado. Y eso pasa cuando uno tiene comunión con Cristo, como que Dios habla. Y a mí nunca me ha hablado, yo nunca he escuchado eso. Y yo empecé a pedirle eso, que yo quería escuchar su voz. Después me sentí que estaba como que demandando mucho, porque ¿quién es uno para demandarle nada a Dios? Y yo le dije que yo quería sentir algo que me dijera, o sea, o una voz, o que me tocara, o una revela, algo, pero que yo supiera que era Él. Y yo decía, pero me tienes que mostrar con claridad, porque es que yo no voy a saber, yo no voy a entender si eres tú o es mi imaginación. Y tuve varias experiencias. La primera que parece media loca, yo fui a un mercado que nunca acostumbro a ir y no está en una zona muy buena. Bueno, hoy sé que fui allí porque era para eso, para que Dios me hablara. Y yo me parqueo y yo miro a mi alrededor y yo digo, no puede ser tan mala la zona porque hay muchos carros aquí buenos. Hago el carro y cuando la apago yo siento una voz que me dice, vete, o sea, arranca y vete. Pero yo me quedo así, digo yo, ay, será yo que ya estoy predispuesta a esto. Y me bajo y me meto en el mercado. Me salgo y cuando me monto en el carro está chocado. El carro le habían dado un golpe. Y yo supe en ese momento que era Dios que me había dicho, vete. Y no era como para anunciarme que lo del carro, era para que yo supiera lo que era su voz. Y qué más claro que, o sea, si yo me hubiera ido y ese carro no le hubiera pasado nada, yo no hubiera creído que fue Dios, yo hubiera creído que era mi imaginación la que inventó eso. Pero el carro estaba chocado y estaba parqueado en un lugar que no tenía ni cómo, o sea, y el lugar donde está chocado, una cosa increíble. Y la otra, yo estoy en la iglesia, llaman al frente a las muchachas o todo el que quisieran que oraran por él. Y yo quería ir, pero me daba pena, porque me pongo a llorar y después llego al frente y no sé ni lo que le voy a decir al pastor porque quiero que ore. Y yo le decía, Señor, tú sabes que yo quiero ir, pero yo tengo mucha vergüenza. Y yo me quedé en mi silla y yo le decía, háblame, dame una señal, algo. Y yo decía, rompe una lámpara, la silla, no sé, algo fuerte que yo sepa que eres tú. Y yo me quedo sentada y yo digo, tú sabes que yo quiero ir. O sea, muéstrame cómo llego allí. O sea, que levántame, ya, no sé, haz algo.
Yo me quedo sentada y tengo los ojos cerrados y viene una muchacha a mi oído y me dice, ¿quieres que ore por ti? Y yo ya supe, yo dije, "Ah, ese es el Señor que la ha mandado, ¿verdad?" Y yo estoy sentada y ella ora por mí. Yo le dije, sí, claro. Y ella ora por mí y cuando ella terminó, yo la miro y yo le digo, ay, el Señor es tan grande. Yo le pedí y le cuento. Y me dice ella, ¿tú crees que eso es increíble? Y yo le dije, sí, y dice, yo me he ido de la iglesia y el Señor me habló y me dijo, regrese y ora por esa muchacha. Y yo me quedé como que, ahí sí me quedé sin habla. De verdad que Dios sí habla. Y lo que he aprendido ha sido que Él no te habla nunca como uno quiere, ¿verdad? Uno quiere una voz, uno quiere, no sé, quizás ver a alguien y uno ni siquiera está preparado para ver ese alguien. Porque yo muchas veces lo he deseado y luego me ha entrado miedo. Y yo sé que ese miedo me lo ha puesto Él porque Él sabe que no estoy lista. Pero he visto, o sea, yo quería que me hablara con su voz, más sin embargo me habla con acciones, me lo revela a través de su palabra. Siempre había escuchado que el Señor dice, no crees en imágenes, no te hagas imágenes de mí mismo, no creas en, o sea, en religiones. Yo soy tu Dios, Señor, y creador de todo el universo, el cielo y la tierra, el dueño de todo. Y a mí y únicamente a mí hay que adorar. Y uno conoce eso, pero uno no lo lleva aquí y uno no lo entiende. Y un día abro la Biblia y yo no sé cómo yo la abrí en esa página y el primer verso que yo leo dice eso. Explica sobre eso, como que yo soy tu Dios, tu Señor, tu Salvador, y no adorarás imágenes, no te harás imágenes de mí, no te harás santos, no te harás figuras ni nada. Y yo sentí que era Dios hablándome en el corazón, porque es que era una emoción. Sentí en mi corazón lo que realmente Dios quería decir con eso. Y a partir de ese día, que no que yo creyera en imágenes ni nada por el estilo, pero a partir de ese día he sido más cuidadosa. No quiero desagradarle a Dios, porque ya yo he leído eso, ya Él ha puesto en mi corazón que está mal y yo no lo quiero hacer. Por mí misma yo no hubiera logrado hacer eso o entender eso. Hay que ir construyendo eso poco a poco. Y yo digo que hace falta tener personas que son más maduras en la fe que uno y que tienen más conocimiento que uno y que han pasado por muchas más cosas que uno, porque cuando yo tenía a mi niña bien chiquitica, ella no comía. Tenía que tomar 32 onzas de leche al día y se tomaba 4 y esas 4 eran a empujones. Fui a ver a muchos médicos, gastroenterólogos, le hicieron exámenes de rayos X, le hicieron exámenes donde tomas un líquido para ver si se te va el pulmón o se te va el estómago, nada más que tenía un reflujo gástrico. Y yo un día escuché un testimonio de una muchacha que ella hablaba de cómo ella quería mucho un muchacho, pero su relación no iba bien. Y ella le preguntaba a todo el mundo, a las amigas, a la familia, qué creían de esa relación. Y ella le desagradaba un poco la respuesta porque la relación no iba bien. Y dice que ella se acuesta a dormir y tiene un sueño donde Dios le dice, ¿por qué tú le preguntas a todo el mundo y no me preguntas a mí? Yo soy quien te va a traer la pareja adecuada, en el momento adecuado. Y cuando yo escuché eso, yo dije, "Ah, yo he hecho exactamente lo mismo. Yo he buscado ayuda en todo menos en Dios. Porque sí, yo oraba a Dios, Señor, por esta situación, pero yo no se la confiaba a Él, yo no se la entregaba a Él. Y cuando yo escuché el testimonio de esa muchacha, yo iba en mi carro manejando y yo le dije, ay Señor, pero si tú eres el que tiene la solución de esto, tú eres el médico, tú eres el proveedor, tú eres quien, o sea, tú sánala, tú sácame de esta situación que parece un pozo que no tiene ni escalera, ni soga, ni nada, que parece que me voy a quedar aquí la vida entera. Eran las 12 de la noche y Amanda no había comido nada en el día entero y ya estaba desesperada, pero yo ya había orado a Dios y yo le había entregado a Dios eso. Una pediatra y esa señora me dijo, no le des más medicamentos a esa niña, no le des más nada de lo que te están diciendo, vamos a ir a lo básico y le vas a dar tal leche. Y ese día Amanda comió. Y hasta el día de hoy, Amanda no tuvo más problemas. Fue la mano de Dios porque yo llevaba meses, meses luchando con eso. Imagínate una niña de un mes de nacida y ya eran casi 4 meses y yo con eso, o sea, súper delgadita, no se enfermaba, gloria a Dios, estaba sana, que tampoco se explicaban cómo, porque no comía. Yo supe que era Dios, era la mano de Dios, Dios la sanó, Dios me dijo, tú me la confías a mí y yo te voy a dar la solución de eso. Y oye, no pasaron ni 24 horas, porque eso, yo declaré eso en la mañana y yo le dije, Señor, estoy en tus manos, de verdad, porque ya estoy agotada, ya no aguanto más, ya no lo soporto más. O sea, ayúdame, sálvame.
Y Él lo hizo. Él es grande, Él es maravilloso. Y para absolutamente todo lo que yo hago, yo lo busco a Él primero. Todo, en mi negocio, con mis clientas, en mi casa, con mi trabajo, con mi carro. Él manda personas que vienen al camino de uno. Él facilita cosas para uno. Cuando si yo estoy intranquila por algo, Él me da esa paz en el corazón que solo Él la puede dar. Uno puede hablar con Dios mientras está cocinando, mientras está manejando. Y yo aprendí a hacer eso, sobre todo por mi trabajo. Trabajo con muchas clientas y luego son difíciles. Y en ese momento de esa dificultad, yo oraba a Dios. Yo decía, Señor, ven y cálmala, ven, o sea, trae paz, tranquilidad, dame habilidades para poder hacer lo que ella me está pidiendo, para poder complacerla. Y así todos estamos contentos, ¿verdad? Porque al final ellos van allí a recibir un trabajo y quieren estar complacidos con eso. Y yo aprendí de eso muchas cosas. Una, aprendí a que esa habilidad me la daba Él y no me la daba más nadie. Porque cuando yo me vanagloriaba de esa habilidad, siempre me pasaba algo. Cuando, cuando yo me sentía que no se lo decía a nadie, pero conmigo misma, yo hacía algo y yo decía, wow, ¿verdad que soy la mejor? Algo pasaba en ese mismo momento, le rompía una uña, le cortaba un dedo, no sé, lo que fuera, pero yo de la nada, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me va a pasar esto ahora si ya yo estoy acabando de trabajar y ya tengo otra señora esperando o lo que sea? Y yo aprendí con el tiempo que era eso, era mi actitud, era Dios diciéndome, pero no, tú no reconoces que esta actitud la tienes porque yo te la estoy dando. Y cada vez que te vanaglories de ella, que es tuya, te la voy a quitar. Y yo aprendí eso. Y todas esas cosas vienen de la oración, de mi hablar con él, ¿verdad? De que yo le decía, yo le pedía la ayuda. Sin embargo, yo no creía que su ayuda venía porque yo me vanagloriaba de esa ayuda, ¿entiendes? Yo me vanagloriaba que era mía. Y él me revelaba esas cosas poco a poco, porque uno aprende con trastazos. Yo entonces comencé a leer su palabra, porque la oración lleva, o sea, tiene que ver con la palabra de Dios, porque uno tiene que conocer a Dios. Y yo aprendí que leyendo la Biblia es que uno conoce a Dios. Aprendí a tolerar a muchas personas, aprendí a querer personas que quizás detestaba en algún momento, y fue a partir de que leí en su palabra que Dios era amor y que si uno fue creado por Él, fue creado para amar también. Y Él explicaba lo que el amor significaba. Y, y su descripción era tan profunda y a la vez tan difícil porque era como que todo lo perdona, todo lo... Yo decía, pero ¿cómo uno va a perdonar todo, Dios mío? Yo decía, uno no puede perdonar todo, a uno a veces le hacen cosas que uno no puede perdonar. Y cada vez que yo leía su palabra, él me decía, sí, hay que perdonar porque yo estoy mandando a perdonar. Pero no era porque él lo mandaba, él iba poniendo esa semillita en mi corazón, iba floreciendo poco a poco. Seguía leyendo las cosas que él pasó, cuánto él perdonó, cuánto sufrió, cuánto volvió a perdonar y cuánto sufrió y volvió a perdonar. Y uno está llamado a ser como él. Entonces yo entendí, uno no es nada sin la palabra de Dios, uno no es nada sin leer la Biblia, uno no es nada porque es que lo que uno está supuesto a vivir y lo que uno está supuesto a hacer viene de ahí y su doctrina es todo para bien. Hasta una persona que no crea debería leer la Biblia, porque en la Biblia no te enseñan nada más. Solo te enseñan a ser amable, a ser amoroso, a ser bondadoso, a no ser egoísta, a no ser egocéntrico. Que yo digo, es un libro que necesita absolutamente todo el mundo leerlo. Y yo no soy una experta, pero cuando uno conoce esa palabra de Dios, uno sabe si el pastor está diciendo algo que concuerda con la palabra de Dios o no concuerda con la palabra de Dios. Y cuando uno tiene acciones que no van acorde con la palabra de Dios, Dios te las revela, pero te las revela porque ya tú conoces la palabra de Dios. Entonces, un camino que va, yo creo, yo confío, yo hablo con Él, yo oro, yo leo su palabra, y es un camino que uno tiene que seguir. Y uno va como que del punto A al punto B, del punto B, hasta que uno llega a la Z, y la Z me imagino que será el cielo. Yo los quiero exhortar a todos aquellos que creen en Dios pero no lo conocen, porque una cosa es creer y otra cosa es conocerlo, que busquen de Él. No es tan difícil. No hay que meterse en la montaña, no hay que caminar de rodillas y de corazón hablarle y decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Quién es ese Dios del que la gente habla?
Esa persona que dicen que hace milagros, pero yo no lo conozco. Señor, ¿dónde estás? Porque Él siempre contesta, pero cuando le hablamos de corazón, cuando de verdad uno tiene ese deseo de conocerle. A aquellos que no creen en Dios, yo también les digo, háblale y dígale, yo no creo en ti, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Para mí no existes. Pero si tú existes, yo quiero conocerte. Si tú existes, por favor, dame el don de fe, que yo pueda creer en ti, que yo pueda conocer a ese Dios del que todo el mundo habla, mas yo no creo. Él dice en su palabra que la fe es un don y es un regalo que Él nos da. Decirle, yo no creo, ayúdame. Él quiere que todos creamos en Él, que todos le conozcamos, pero tiene que ser de corazón. Ese deseo no puede ser de la boca para afuera. Y para entender esto, porque es difícil comprenderlo, a mí me tomó mucho tiempo comprender qué era decirlo de corazón. Yo tengo esa añoranza de que de verdad tú contestes esta pregunta que yo tengo. Y Él la conteste, yo levanto mi voz hacia Él. Que este video llegue a todos, los que lo conocen y los que no lo conocen, aquellos que lo conocen a medias, y que Él haga un milagro, que Él toque el corazón de ustedes a través de mis palabras, que no sean mías, que sean de Él. Que este video llegue, o sea, al corazón de ustedes, no a su cabeza, no es nada para entender, es una cosa que hay solamente que recibir. Es mi experiencia con Dios, algo que cuento y digo con mucho orgullo, porque muchos pasamos por esto, otros las pasan peores, otros las pasan mejores, pero mi experiencia ha sido muy linda porque voy creciendo y me voy llenando más de Él y más contenta me siento, más ganas me dan de hablar de Él, más ganas me dan de compartir de Él para que otros sientan lo mismo que he sentido yo. Entonces mi oración es que todos le conozcan, pero que ustedes pongan de su parte y le pregunten a ese Dios, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Háblame, yo te quiero conocer. Pero tiene que venir de aquí, del corazón. No puede venir de tu cabeza y tratando de buscar explicaciones. Y ese Dios te va a mover y ese Dios te va a dar esa respuesta. Y cuando tú la sientas, tú nunca más la vas a dejar ir. Y es difícil de comprender, pero cuando lo reciban lo entenderán como lo entendí yo. ¿Ah? Amén, gloria a Dios.